En una ciudad fría e indiferente, una joven madre pedalea bajo la lluvia con su hijo atado al pecho, luchando por cada centavo. Pero un gesto de compasión inesperado cambia el rumbo de sus vidas y enciende la esperanza que parecía extinta. Ahora, entre lazos improbables y elecciones difíciles, nace una familia forjada no por la sangre, sino por el amor y el coraje. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La lluvia caía sin piedad sobre las calles de la Ciudad de México aquella tarde gris de jueves. Los charcos se formaban rápidamente en las banquetas irregulares y el tráfico caótico de la ciudad parecía aún más denso bajo el peso del cielo encapotado. Entre los coches que avanzaban lentamente, una figura solitaria pedaleaba con una determinación casi desesperada. Era Sofía, 24 años, cabello castaño oscuro, atado en una cola de caballo deshecha por la lluvia, el rostro marcado por una expresión que mezclaba cansancio y terquedad. En su pecho, envuelto en un rebozo gastado que ya no protegía tanto como debería su hijo Mateo, con apenas 6 meses de vida, dejaba escapar un llanto débil que se perdía en el ruido de la ciudad. La bicicleta que Sofía conducía había conocido días mejores. Las llantas estaban lisas, el manubrio chueco de tantas caídas evitadas en el último segundo, y el asiento rasgado dejaba la espuma interna expuesta. Pero era todo lo que tenía. En la parrilla trasera, amarrada con cinchos improvisados, una caja térmica roja de la pizzería donde trabajaba se balanceaba con cada bache que intentaba esquivar. Dentro, 3 pizzas aún calientes esperaban para llegar a su destino. 3 entregas que representaban el dinero de la cena, de la leche en polvo, de los pañales que se estaban acabando. Sofía no tenía a dónde volver más que a un cuartito minúsculo en una vecindad en Iztapalapa. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía red de apoyo. Había crecido en albergues, saltando de una institución a otra, siempre invisible, siempre olvidada. Cuando cumplió 18 años, la pusieron en la calle con una mochila en la espalda y la vaga promesa de que la vida sería lo que ella hiciera de ella. Y Sofía lo había intentado. Intentado estudiar de noche, intentado trabajar de día, intentado construir algo sólido, pero la vida tenía otros planes. Conoció a un muchacho, creyó en sus promesas, y cuando descubrió que estaba embarazada, él desapareció como el humo. No dejó dirección, no dejó explicación, no dejó nada más que un bebé creciendo en su vientre y un vacío inmenso en el pecho. Desde entonces, Sofía vivía un día a la vez. Se despertaba antes de que saliera el sol, amamantaba a Mateo, lo dejaba en una guardería comunitaria que funcionaba en el sótano de una iglesia y trabajaba de las 8 de la mañana a las 11 de la noche en la pizzería de Don Mario, un ítalo-mexicano que pagaba poco y exigía mucho. Cuando Mateo cumplió 6 meses y el lugar en la guardería se acabó, Sofía no tuvo más opción que llevarlo consigo en las entregas. Don Mario se quejó. Dijo que eso era irregular, que estaba entorpeciendo el servicio. Pero Sofía le rogó. Prometió ser más rápida, prometió no dar problemas. Y así, desde hacía 3 semanas, pedaleaba por la ciudad con su hijo amarrado al pecho, desafiando el cansancio, el frío, la lluvia y la indiferencia de la Ciudad de México. En ese momento, mientras la lluvia lo mojaba todo y Mateo lloraba bajito contra su corazón acelerado, Sofía sentía que estaba al límite. Sus piernas temblaban de tanto pedalear. La vista se le nublaba por el agua que escurría de su frente, y el miedo la acompañaba como una sombra. Miedo de caerse, miedo de lastimar a su hijo, miedo de no lograr terminar las entregas y que la despidieran, miedo de no tener qué comer mañana. La primera entrega fue en un edificio de oficinas en el centro histórico. Sofía dejó la bicicleta recargada en la pared, acomodó el rebozo sobre Mateo y corrió hacia el portero, que apenas la miró al recibir la pizza, sin propina, sin un gracias, solo el desprecio silencioso de quien veía en ella un problema más de la ciudad. Sofía regresó a la bicicleta, respiró hondo y siguió hacia la segunda entrega.
El camino la llevó por Paseo de la Reforma, donde los edificios enormes parecían tocar las nubes pesadas. Allí, entre empresarios apurados y estudiantes con paraguas de colores, Sofía se sentía aún más pequeña. Ella no pertenecía a ese mundo, nunca pertenecería. La segunda entrega fue rápida. Un departamento, en un penthouse, un hombre de traje que pagó con tarjeta y cerró la puerta antes de que ella pudiera agradecer. Sofía bajó por las escaleras de servicio con Mateo, cada vez más inquieto, sintiendo el frío atravesar su ropa. La tercera y última entrega era en una colonia residencial de lujo lejos del centro. Polanco. Sofía pedaleó por casi 40 minutos bajo la lluvia que no daba tregua. Las calles se hicieron más anchas, las casas más espaciosas, los muros más altos. Sabía que no pertenecía allí, pero no tenía opción. La pizza debía llegar caliente, el cliente debía quedar satisfecho, y ella necesitaba el dinero. Fue en una esquina de aquella colonia silenciosa que todo cambió. Sofía intentaba cruzar la calle cuando un coche le pitó fuerte, asustándola. Se desvió bruscamente. La llanta delantera de la bicicleta resbaló en un charco de aceite mezclado con agua. Y por un segundo terrible, Sofía sintió que iba a caer. Su cuerpo se inclinó hacia un lado. El peso de la caja térmica la jaló, y todo pareció suceder en cámara lenta. Pero su instinto de madre fue más rápido que el miedo. Lanzó el cuerpo hacia el otro lado. Logró equilibrar la bicicleta en el último instante, pero el impacto la hizo detenerse en la banqueta, jadeante, con el corazón desbocado y las manos temblorosas aferradas al manubrio. Mateo, despertado por el susto, comenzó a llorar. Ya no era un llanto débil, era un llanto fuerte, desesperado, de quien sentía frío, hambre e incomodidad. Sofía intentó calmarlo, meciendo su cuerpo, susurrándole palabras suaves, pero sus propias lágrimas también comenzaron a caer. Estaba exhausta, estaba al final de sus fuerzas, y por primera vez en ese día se permitió sentir las ganas inmensas de rendirse. Fue cuando una voz infantil atravesó la lluvia. «Papá, para el coche, necesita ayuda». Sofía levantó el rostro y vio a un niño de unos 7 años mirando por la ventana trasera de un sedán negro y reluciente que se había detenido unos metros más adelante. El niño tenía los ojos muy abiertos, la mano presionada contra el vidrio y una expresión de genuina preocupación en el rostro. A su lado, en el asiento del conductor, un hombre de aspecto serio observaba la escena por el retrovisor. El niño insistió, con la voz alta y cargada de urgencia. «Papá, casi se cae, trae un bebé, tenemos que ayudarla». El hombre dudó. Sofía podía verlo en la forma en que apretó el volante, en cómo miró hacia adelante, como si quisiera seguir su camino y fingir que no había visto nada. Pero el niño no se rindió. «Por favor, papá, por favor». Finalmente, el hombre suspiró, apagó el motor y abrió la puerta. Sofía lo vio bajar del coche. Era alto, debía tener unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas, vestía una camisa de vestir azul oscuro y pantalones elegantes. Abrió un paraguas grande y caminó hacia ella con pasos firmes pero cautelosos. El niño salió, corriendo detrás, sin importarle la lluvia. Sofía intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron bien. Abrazó a Mateo con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo, incluso de la amabilidad inesperada. El hombre se detuvo frente a ella, sus ojos oscuros analizando la situación con una mezcla de preocupación e incertidumbre. Abrió la boca, la cerró, como si buscara las palabras correctas. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, la voz grave pero suave. Sofía asintió demasiado rápido, la voz saliéndole temblorosa. «Sí, estoy bien. Solo resbalé. Pero todo está bien. Necesito terminar la entrega». El niño se acercó más, con los ojos fijos en Mateo, que seguía llorando. Tenía una cara redonda, pecas esparcidas por la nariz y una expresión de pura empatía. «El bebé está llorando mucho. ¿Tiene frío?». Sofía tragó saliva, sintiendo la vergüenza subirle por el cuello. No quería que la vieran así.
No quería parecer débil, incapaz, necesitada, pero la verdad estaba ahí, expuesta bajo la lluvia implacable. Ella era todo eso y más. Va a estar bien, solo necesito terminar mi trabajo. El hombre frunció el ceño, miró el cielo encapotado, la bicicleta vieja, la caja térmica empapada, y luego de vuelta a Sofía. Algo cambió en su expresión. Quizás compasión, quizás el recuerdo de algo que él también había perdido. ¿Cuántas entregas le faltan? Sofía dudó. Solo una. El hombre intercambió una mirada con su hijo, quien asintió con la cabeza, como si estuviera animando a su padre a hacer lo correcto. Entonces, el hombre suspiró profundamente. Mire, no acostumbro a hacer esto, pero no pueden seguir así, en la lluvia, con un bebé tan pequeño. Déjeme ayudarla. Mi casa está aquí cerca. Pueden secarse, calentarse, y yo le pago la pizza, la entrega. No necesita seguir pedaleando en esta tormenta. Sofía sintió que se le oprimía el pecho. Era tentador, muy tentador, pero aprendió desde muy chica a no confiar en la amabilidad gratuita. Siempre había un precio. No es necesario. Voy a terminar y... Señorita, por favor. El hombre habló con una firmeza que no era autoritaria, sino sincera. Mire, sé que no me conoce, y entiendo su desconfianza, pero mi hijo me hizo parar porque vio que necesitan ayuda. Y tiene razón. No es seguro que continúe así. Venga con nosotros, solo para calentarse, comer algo, y después usted decide qué hacer. Le prometo que no le va a pasar nada malo. El niño dio un paso al frente, con sus ojos grandes y suplicantes. Te juro que somos buena onda, mi papá es bueno, y puedes confiar en nosotros. Sofía miró a Mateo, que seguía llorando, con la piel fría al tacto, los labios ligeramente morados. Miró la calle vacía, la lluvia que no paraba, la bicicleta que apenas aguantaba una vuelta más. Y entonces, en contra de todos sus instintos, en contra de todas las lecciones que la vida le había enseñado, asintió. Está bien. El hombre pareció aliviado. Tomó la bicicleta, la metió en la cajuela del coche, aseguró la caja térmica con cuidado y luego ayudó a Sofía a entrar en el asiento trasero. El niño se sentó a su lado, sonriendo tímidamente, y el hombre volvió al volante. La calefacción del coche estaba encendida, y el contraste con el frío de la calle fue tan intenso que Sofía sintió que le ardían los ojos. Apretó a Mateo contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo, y poco a poco el llanto del bebé fue disminuyendo. ¿Cómo te llamas?, preguntó el niño, la voz llena de curiosidad inocente. Sofía, y él es Mateo. Yo soy Santiago, y este es mi papá Alejandro. Alejandro miró por el retrovisor y asintió brevemente, antes de volver la vista al camino. La casa no estaba lejos. Era una casa elegante en una calle arbolada, con un jardín bien cuidado al frente y un portón de hierro forjado. Alejandro se estacionó en la cochera, y Santiago fue el primero en salir, corriendo hacia la puerta y haciéndole señas a Sofía para que lo siguiera. Por dentro, la casa era todo lo que Sofía nunca había tenido. Espaciosa, limpia, con muebles cómodos y una decoración que combinaba modernidad con calidez. Las paredes eran claras, los cuadros mostraban paisajes tranquilos y el olor a limpio flotaba en el aire. Sofía se sintió fuera de lugar, como si no debiera estar allí, pisando el suelo de madera con sus tenis empapados y gastados. Alejandro notó su vacilación. Siéntete como en tu casa, voy a buscar unas toallas. Santiago, muéstrale el baño. Santiago condujo a Sofía por un pasillo hasta un baño amplio y bien iluminado. Había toallas suaves colgadas, un espejo grande e incluso un banquito de madera. Alejandro trajo ropa limpia, unos pants y una sudadera que parecían haber pertenecido a otra persona, pero estaban dobladas y olían bien. Toma un baño caliente, te hará bien, y después hablamos de la cena. Sofía quiso negarse, pero el frío le había calado hasta los huesos y Mateo necesitaba que lo cambiaran. Cerró la puerta con seguro, se quitó la ropa mojada y se metió en la regadera con su hijo en brazos.
El agua caliente cayó como una bendición, lavando la suciedad, el cansancio y un poco de la desesperación. Mateo dejó de llorar, sus ojitos cerrándose de puro alivio. Sofía lo sostuvo con cuidado, dejando que el agua lo calentara también. Y por primera vez en meses se permitió respirar. Cuando salió del baño, vestida con la ropa prestada y con Mateo envuelto en una toalla suave, Sofía encontró a Santiago esperando en el pasillo. Él sonrió al verlos. «Vengan, preparamos comida». En la cocina, Alejandro estaba terminando de servir platos con arroz, frijoles, pollo a la plancha y ensalada. Nada muy elaborado, pero era una comida de verdad. Sofía se sentó a la mesa con Mateo en el regazo, y cuando Alejandro le puso el plato enfrente, sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie le preparaba comida. Tanto tiempo que no comía sin prisa, sin miedo, sin culpa. «Come con calma», dijo Alejandro sentándose al otro lado de la mesa con Santiago a su lado. «Nosotros ya cenamos temprano, pero se me antojó comer otra vez». Santiago se rió. «Mentira, papá. Hiciste comida solo para ella». Alejandro esbozó una sonrisa avergonzada, y Sofía no pudo evitar sonreír también. Comió despacio, saboreando cada bocado, mientras Mateo dormía tranquilo en sus brazos. Durante la cena, Alejandro preguntó poco, respetando su silencio, pero Santiago estaba lleno de curiosidad. «Mateo está muy chiquito. ¿Cuántos meses tiene?» «6». «¿Y trabajas en la bici con él?» Sofía asintió, sin saber cómo explicarle a un niño de 7 años la realidad que vivía. Pero Santiago no la juzgó, solo miró a Mateo con cariño. «Debe ser difícil, pero eres muy valiente». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó rápido para contenerlas. Después de la cena, Alejandro le mostró a Sofía el cuarto de huéspedes. Era sencillo, pero cómodo. Una cama matrimonial con sábanas limpias, un closet, un buró con una lámpara. Trajo una cuna portátil y la armó al lado de la cama. «Pueden dormir aquí hoy. Mañana vemos qué quieres hacer». Sofía miró el cuarto, la cama, la cuna. Era todo tan lejano a su realidad que parecía un sueño. «No puedo aceptar esto. Ya has hecho demasiado». Alejandro negó con la cabeza. «No es caridad. Es solo un lugar para que tú y tu hijo descansen una noche. Nada más». Sofía sabía que debía negarse, sabía que debía irse, volver a la vecindad, a la vida que conocía. Pero el cansancio era más grande que la razón. Asintió, agradeció en voz baja, y Alejandro salió del cuarto, cerrando la puerta con cuidado. Sofía acostó a Mateo en la cuna. El bebé durmió profundamente, su respiración tranquila, su carita relajada. Lo observó por largos minutos, sintiendo el pecho lleno de una emoción que no sabía nombrar. Luego se acostó en la cama, hundiéndose en el colchón suave, y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía durmió sin miedo. Capítulo 2. Sofía se despertó desorientada. Por unos segundos no reconoció el techo blanco sobre ella, ni el suave olor a lavanda que venía de las sábanas. Su cuerpo estaba relajado de una manera que había olvidado que era posible. Entonces, como un rayo, el recuerdo de la noche anterior regresó. La lluvia, la caída casi fatal, el hombre y el niño, la casa acogedora. Se sentó demasiado rápido, con el corazón acelerado, y miró la cuna al lado de la cama. Mateo dormía tranquilo, con las mejillas sonrosadas, el pecho subiendo y bajando a un ritmo sereno. Sofía respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. La luz del sol entraba por la ventana, suave y dorada. Debían ser como las 7 de la mañana. Oyó voces que venían de la cocina, voces tranquilas, una conversación entre padre e hijo. Se levantó con cuidado, todavía con la ropa prestada, y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, el olor a café recién hecho la envolvió. En la cocina, Alejandro estaba preparando el desayuno mientras Santiago, ya vestido con el uniforme escolar, comía un pan tostado con mermelada y conversaba animadamente sobre un proyecto de ciencias. Cuando Alejandro notó a Sofía en la puerta, sonrió discretamente. «Buenos días».
¿Dormiste bien? Sofía asintió, con la voz todavía atorada en la garganta. Dormí. Gracias. Santiago se giró en la silla, con los ojos brillantes. Buenos días, Sofía. ¿Mateo sigue dormido? Sí. Alejandro sirvió una taza de café y la puso en la mesa, junto con pan dulce, queso, fruta y yogur. Sofía se sentó, sintiéndose extraña ante tanta abundancia. No estaba acostumbrada a eso. El desayuno para ella generalmente era un bolillo con mantequilla, cuando sobraba dinero, o solo un café negro cargado para engañar al estómago. Come lo que gustes, dijo Alejandro notando su vacilación. Aquí siempre desayunamos fuerte. Santiago habló entre mordidas. Mi papá hace el mejor pan francés. Tienes que probarlo. Sofía comió despacio, todavía en silencio, mientras Alejandro terminaba de arreglar la mochila de Santiago. El niño no paraba de hablar, haciendo preguntas sobre Mateo, contando historias de la escuela, mostrando un dibujo que había hecho el día anterior. Era una escena que Sofía solo conocía por la televisión. Una familia de verdad, con rutina, con conversaciones, con ligereza. Cuando Santiago terminó de comer, Alejandro lo llevó a la puerta. Vámonos, campeón, hoy tienes examen de matemáticas. Santiago hizo una mueca, pero obedeció. Antes de salir, le dijo adiós a Sofía con la mano. Adiós, Sofía. Espero que todavía estés aquí cuando regrese. Sofía no supo qué responder. Alejandro salió con su hijo, y por unos minutos la casa quedó en silencio. Ella aprovechó para lavar los trastes, arreglar la cocina, hacer algo útil para retribuir, aunque fuera un poco, la amabilidad recibida. Cuando Alejandro regresó, la encontró secando los platos. No tenías que hacer eso. Lo sé, pero quise hacerlo. Alejandro se recargó en la barra, con los brazos cruzados, observándola con una expresión que Sofía no podía descifrar. Mira, Sofía, sé que debes sentirte incómoda aquí, y lo entiendo, pero necesitas ayuda, eso es obvio. Así que, si quieres, puedes quedarte unos días más, hasta que logres organizarte. Sofía dejó de secar el plato con las manos temblando ligeramente. No puedo aceptar eso. Ya he abusado demasiado de tu bondad. No es abuso, es ayuda. Hay una diferencia. Sofía negó con la cabeza, el orgullo hablando más fuerte que la razón. Te lo agradezco de verdad, pero tengo que irme. Tengo que trabajar. Tengo que pagar la renta del cuarto. No puedo quedarme aquí aprovechándome de tu generosidad. Alejandro suspiró, pero no insistió. Sabía que Sofía era demasiado orgullosa para aceptar ayuda fácilmente. Entonces, hizo lo único que podía. Sacó su cartera y tomó algunos billetes. Al menos déjame darte esto, por las pizzas de ayer y por la entrega que no hiciste. Sofía miró el dinero. Era más de lo que ganaba en 3 días de trabajo, mucho más. Es demasiado, es lo que te mereces. Aceptó el dinero a regañadientes, guardándolo en el bolsillo del pants prestado. Después fue al cuarto, cambió a Mateo, se puso su propia ropa, que Alejandro había lavado y secado durante la noche, y se preparó para salir. Alejandro la llevó a la pizzería en su coche. Durante el camino, el silencio entre ellos estuvo cargado de cosas no dichas. Sofía quería agradecerle de una manera que hiciera justicia a lo que había hecho, pero las palabras parecían demasiado pequeñas. Alejandro, por su parte, quería insistir en que se quedara, pero sabía que no serviría de nada. Cuando llegaron frente a la pizzería, Sofía bajó del coche con Mateo en brazos y la mochila en la espalda. Alejandro le entregó una tarjeta con su teléfono. Cualquier cosa, llámame. En serio. Sofía tomó la tarjeta, la miró por un momento y luego la guardó en el bolsillo. Murmuró un gracias, se dio la vuelta y entró en la pizzería. Don Mario estaba detrás del mostrador, con el ceño fruncido. Cuando vio a Sofía no sonrió. Llegas tarde. Disculpe, don Mario. Ayer tuve un problema, pero... La interrumpió con la voz áspera. ¿Problema? El problema es que crees que puedes trabajar aquí con un bebé colgado del pecho. Ayer no terminaste las entregas. El cliente de la tercera pizza se quejó. Dijo que esperó más de 1 hora. Me hiciste perder un cliente. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Tuve un problema,
pero puedo explicarlo. Lo voy a compensar. Voy a hacer todas las entregas de hoy. Yo... No es necesario. Don Mario se cruzó de brazos con expresión inflexible. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete. El mundo de... Sofía se derrumbó en ese instante. Intentó argumentar, intentó rogar, pero don Mario no quiso escuchar. Le entregó el pago de los días trabajados, una cantidad irrisoria que apenas alcanzaba para 2 semanas de gastos, y le dio la espalda. Sofía salió de la pizzería con las piernas temblorosas. Mateo comenzando a quejarse de hambre. Se sentó en la banqueta, con la cabeza entre las manos, tratando de no desmoronarse, sin trabajo, sin ingresos, con un bebé que alimentar y una renta que pagar. ¿Cómo iba a sobrevivir? Sofía regresó a la vecindad a pie, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó al cuartito que llamaba hogar, alimentó a Mateo con la poca leche en polvo que quedaba. Le cambió el pañal usando el último que tenía y lo acostó en la cama improvisada que era solo un colchón en el suelo. Mateo durmió, pero Sofía no pudo. Se quedó despierta mirando el techo agrietado, calculando cuánto tiempo tenía antes de que todo se viniera abajo. Los días siguientes fueron un borrón de desesperación. Sofía intentó encontrar otro trabajo. Fue a fondas, tiendas, mercados, pero nadie quería contratar a una madre soltera con un bebé en brazos. O el lugar no aceptaba niños, o no había vacantes, o simplemente la miraban con ese desprecio silencioso que Sofía conocía bien. Gastó el dinero que tenía en leche, pañales y comida, pero sabía que no duraría. La renta estaba atrasada, y la dueña del lugar, doña Lourdes, una mujer de 50 y tantos años con un cigarro siempre encendido entre los dedos, ya había tocado a su puerta 3 veces exigiendo el pago. Fue al 5.º día, cuando a Sofía ya no le quedaba nada, que todo empeoró. Mateo se despertó a mitad de la noche llorando de una manera que Sofía nunca había oído antes. Era un llanto agudo, desesperado, de dolor. Lo tomó en brazos y sintió que estaba caliente. Muy caliente. Su piel ardía, la frente mojada de sudor, la respiración rápida y agitada. Sofía sintió que el pánico le subía por la garganta. Le puso paños húmedos en la frente, le dio agua, intentó calmarlo, pero nada funcionaba. Mateo no paraba de llorar, su cuerpecito temblando, los ojos entrecerrados. Sofía tomó el poco dinero que le quedaba, unos 20 pesos, y corrió a la farmacia de guardia en la esquina. Era medianoche. Las calles estaban desiertas, y el frío de la madrugada la hizo temblar aún más. En la farmacia, le explicó los síntomas a la dependienta, quien le recomendó un antitérmico infantil. Sofía compró el medicamento más barato, regresó corriendo a la vecindad e intentó darle el líquido a Mateo. Pero el bebé lo rechazó, escupiéndolo todo, llorando cada vez más débilmente. Sofía pasó la noche en vela, abrazando a Mateo, cantándole en voz baja, rezándole a cualquier fuerza que la estuviera escuchando. Cuando salió el sol, Mateo estaba peor. La fiebre no había bajado, le costaba respirar y apenas tenía fuerzas para llorar. Sofía sabía que necesitaba llevarlo al hospital, pero no tenía dinero para el transporte, no tenía seguro médico, no tenía nada. Fue entonces cuando doña Lourdes tocó a la puerta. Sofía abrió, con Mateo durmiendo pesadamente en sus brazos. Doña Lourdes la miró con esa expresión que no demostraba lástima, solo impaciencia. Sofía, la renta lleva más de 1 semana de retraso. Necesito el dinero hoy. Si no pagas para el mediodía, te vas a tener que ir. Doña Lourdes, por favor. Sofía sintió que se le quebraba la voz. Mi hijo está enfermo. Necesito más tiempo. Solo unos días más. Le prometo que... Doña Lourdes suspiró tirando la ceniza del cigarro en el pasillo. Mira, Sofía, yo también tengo cuentas que pagar. No es personal, son negocios. Tienes hasta el mediodía. Si no pagas, te voy a tener que pedir que te vayas. Y le dio la espalda dejando a Sofía parada en la puerta, sosteniendo a su hijo que ardía en fiebre, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sofía intentó pensar. Intentó encontrar una solución, pero no había salida. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía a dónde ir.
Miró a Mateo, su carita pálida, sus labios morados, y sintió que estaba fallando como madre. Estaba fallando en proteger al único ser que amaba en el mundo. Fue entonces cuando se acordó de la tarjeta. Con las manos temblorosas, Sofía buscó en el bolsillo de su mochila y encontró la tarjeta que Alejandro le había dado. Miró los números escritos. Dudó. Se preguntó si debía hacerlo. Pero Mateo gimió bajito y Sofía no tuvo otra opción. Tomó a su hijo, metió lo poco que tenía en la mochila y salió de la vecindad. No sabía la dirección exacta de la casa de Alejandro, pero recordaba vagamente la calle, la colonia, la fachada. Empezó a caminar, preguntando a la gente, siguiendo su memoria confusa, desesperada. Pasaron las horas. Mateo se quedaba cada vez más quieto, su respiración cada vez más débil. Sofía sentía que le dolían las piernas, la vista nublada por el cansancio, pero no podía parar. Finalmente, cuando el sol ya estaba alto, Sofía reconoció la calle. Su corazón se aceleró. Caminó más rápido, casi corriendo, hasta que vio la casa de Alejandro. Con el último hilo de fuerza que le quedaba, Sofía se acercó al portón, presionó el interfón y esperó. Nadie contestó. Presionó de nuevo y de nuevo y de nuevo. Mateo estaba muy quieto, demasiado quieto. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Se recargó en el portón, apretando a Mateo contra su pecho, sintiendo las lágrimas correr sin control. Había fallado. No había logrado proteger a su hijo. Fue cuando la voz de Alejandro salió del interfón. ¿Bueno? Sofía intentó hablar, pero la voz no le salió. Intentó de nuevo y solo pudo soltar un sollozo. ¿Bueno? ¿Quién habla? Sofía reunió toda la fuerza que aún le quedaba y susurró. Alejandro, soy yo. Sofía. Hubo un breve silencio. Luego, la voz de Alejandro, ahora alarmada. ¿Sofía? ¿Estás ahí afuera? Sí, por favor. Oyó el sonido del portón abriéndose y luego pasos apresurados. Alejandro apareció corriendo, todavía en bata, con los ojos muy abiertos. Cuando vio a Sofía, pálida, temblorosa, con Mateo en brazos, se detuvo por un segundo, tratando de procesar la escena. Luego, corrió hacia ella. «Dios mío, Sofía, ¿qué pasó?» Sofía intentó explicar, pero las palabras salieron confusas, enredadas por el cansancio y la desesperación. «Está enfermo. Fiebre. No pude. No tenía». Alejandro tomó a Mateo en brazos con cuidado, tocó la frente del bebé y sintió el calor absurdo. Su expresión cambió de inmediato. Miró a Sofía, que estaba a punto de desmayarse. «Tenemos que ir al hospital, ahora». La sostuvo del brazo, evitando que cayera, y la condujo hasta el coche. Puso a Mateo en el asiento trasero, con Sofía sosteniendo a su hijo, y condujo a toda velocidad hasta el hospital más cercano. En urgencias todo sucedió rápido. Alejandro habló con la recepcionista, explicó que era una emergencia, y en minutos una enfermera se llevó a Mateo. Sofía intentó seguirla, pero las piernas le cedieron. Alejandro la sostuvo antes de que cayera, la guió hasta una silla y se quedó a su lado, sosteniendo su mano. «Todo va a estar bien, él va a estar bien, te lo prometo». Sofía miró a Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez, desde que todo se había derrumbado, le creyó a alguien. Creyó que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Los minutos se arrastraron como horas. Sofía se quedó sentada en la silla de la sala de espera, con las manos temblorosas, el cuerpo exhausto. Alejandro no se apartó de su lado. Le trajo agua, le trajo un sándwich de la cafetería del hospital, intentó que comiera. Apenas podía tragar, pero aceptó el agua, tratando de hidratar el cuerpo que había caminado por horas bajo el sol. Finalmente, apareció una doctora. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo, de expresión seria pero amable. Familiares del bebé Mateo. Sofía se levantó de un salto, con Alejandro a su lado. «Soy su mamá.
¿Cómo está? La doctora miró el expediente, luego a Sofía. Ya está estable. Le diagnosticamos una infección respiratoria severa. La fiebre alta era consecuencia de la infección. Va a necesitar quedarse internado unos 20 días para recibir tratamiento con antibióticos y para monitorearlo. Pero llegó a tiempo. Unas horas más y la situación podría haber sido mucho más grave. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Alejandro la sostuvo y ella dejó que lo hiciera. Dejó que alguien la apoyara por primera vez en su vida. ¿Puedo verlo? Sí. Está dormido ahora, pero puede quedarse con él. La doctora llevó a Sofía a un cuarto pequeño donde Mateo estaba acostado en una cuna de hospital, conectado a algunos aparatos, pero respirando mejor. Sofía se acercó, tocó su manita y las lágrimas finalmente cayeron sin control. Eran lágrimas de miedo, de alivio, de agotamiento, de gratitud. Alejandro se quedó en la puerta, observando la escena. Vio el dolor de esa madre, la lucha que libraba a diario, y sintió que se le oprimía el pecho. Él sabía lo que era perder a alguien, sabía lo que era sentirse impotente, y en ese momento hizo una promesa silenciosa. No dejaría que Sofía enfrentara esto sola. Cuando Sofía finalmente se sentó en la silla junto a la cuna, Alejandro se acercó y le puso la mano en el hombro. Yo me encargo de todo. De 1.200 en los gastos del tratamiento. No tienes que preocuparte por nada ahora. Sofía lo miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Alejandro dudó, buscando las palabras correctas. Porque nadie debería tener que pasar por esto solo, y porque mi hijo me enseñó que tenemos que ayudar cuando podemos. Sofía no pudo responder. Solo tomó la mano de Alejandro, la apretó con fuerza y susurró un gracias que salió más del corazón que de la garganta. Esa noche, Sofía durmió en la silla junto a Mateo. Alejandro se quedó también, sentado en otra silla, vigilándolos a los dos, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que no estaba sola, que había alguien a su lado, que había esperanza. Capítulo 3. Los días en el hospital pasaron a un ritmo lento y ansioso. Sofía no se apartaba del lado de Mateo. Dormía en la silla incómoda junto a la cuna, se despertaba con cada suspiro diferente de su hijo, seguía cada medicación, cada revisión de los enfermeros. Alejandro venía todos los días. Traía comida, ropa limpia, palabras de consuelo. Santiago también aparecía después de la escuela con dibujos coloridos que pegaba en la pared del cuarto, transformando el ambiente hospitalario en algo menos frío. Mateo fue respondiendo bien al tratamiento. La fiebre bajó al segundo día. La respiración se fue normalizando poco a poco. Sus mejillas volvieron a tener color y al cuarto día ya podía sonreírle a Sofía cuando ella le cantaba en voz baja. Los médicos estaban satisfechos con su evolución y confirmaron que pronto le darían el alta. Sofía sabía que debería estar aliviada, y lo estaba. Pero junto con el alivio venía una angustia creciente. ¿Qué pasaría cuando salieran del hospital? Ya no tenía dónde vivir, no tenía trabajo, no tenía nada. Fue Alejandro quien sacó el tema a colación en la mañana del quinto día. Llegó al cuarto con un café recién hecho y un pan dulce calientito. Sofía lo aceptó con una sonrisa cansada. La doctora dijo que a Mateo podrían darle el alta mañana. Lo sé, murmuró Sofía mirando a su hijo que dormía tranquilo. ¿Ya pensaste en lo que vas a hacer? Sofía se quedó en silencio por un momento. Luego soltó el aire que estaba conteniendo. No lo sé. Alejandro acercó una silla y se sentó a su lado. Su voz era suave, sin juicios. Sofía, sé que eres orgullosa, sé que no te gusta aceptar ayuda, pero tienes que pensar en Mateo. Él necesita un lugar seguro, cuidados, estabilidad. Lo sé. Sofía sintió que le temblaba la voz. Pero no tengo nada que ofrecerle. Fallé como madre. Alejandro negó con la cabeza firmemente. No fallaste, luchaste, hiciste todo lo que pudiste con lo que tenías, pero ahora no tienes que hacerlo sola. Sofía lo miró, con los ojos llorosos. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que tú y Mateo pueden quedarse en mi casa por el tiempo que necesiten, sin presiones, sin cobros, solo hasta que logres organizarte. Sofía sintió que se le oprimía el corazón. Era demasiada generosidad, demasiada. Alejandro, no puedo hacer eso. Ya te debo tanto. No me debes nada, la interrumpió con voz firme pero amable. Mira, mi casa es demasiado grande para mí y para Santiago. Hay espacio de sobra, y sinceramente, desde que estuviste allí, la casa se sintió diferente. Más viva. Santiago no para de hablar de ti y de Mateo. Los extraña. Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba cansada de luchar, cansada de fingir que podía sola. Y por primera vez se permitió aceptar la mano que le tendían. Está bien, pero solo por un tiempo, hasta que consiga un trabajo y un lugar donde vivir. Alejandro sonrió, aliviado. Trato hecho. Al día siguiente, le dieron el alta a Mateo. Sofía lo vistió con ropa nueva que Alejandro había comprado, un mameluco azul claro con un osito bordado en el pecho. Mateo estaba más fuerte, más sonrosado, más parecido a un bebé sano. Sofía lo sostuvo con cuidado, agradeció a los médicos y enfermeros que lo cuidaron con tanto cariño y salió del hospital junto a Alejandro. Cuando llegaron a la casa, Santiago estaba esperando en la puerta, saltando de la emoción. En cuanto vio a Mateo, sus ojos brillaron. «Ya está bien, ya está mejor». «Sí, ya está», sonrió Sofía, la primera vez en días que la sonrisa le salía natural. Santiago tomó la manita de Mateo con delicadeza, como si sostuviera algo precioso. «Le hice un dibujo. ¿Quieres verlo?» «Claro». Santiago corrió adentro y regresó con un papel de colores. Era un dibujo de 4 personas tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer, un niño y un bebé. Sofía sintió que se le oprimía el pecho al mirar la imagen. Santiago había dibujado una familia, la familia que él deseaba. «Te quedó hermoso, Santiago». Lo pegué en el refri, para que todos lo vean. Alejandro condujo a Sofía al cuarto de huéspedes, que ahora estaba aún más preparado. Había pañales, toallitas húmedas, ropita nueva doblada en el closet, juguetes suaves esparcidos, todo lo que un bebé podía necesitar. No sabía exactamente qué comprar, así que compré un poco de todo. Sofía miró a su alrededor, emocionada. «No tenías que...» «Lo sé, pero quise hacerlo». Los primeros días fueron de adaptación. Sofía se despertaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno, cuidaba de Mateo, jugaba con Santiago. Poco a poco fue asumiendo tareas en la casa. Cocinaba, limpiaba, organizaba, no porque Alejandro se lo pidiera, sino porque necesitaba retribuir de alguna forma. Necesitaba sentirse útil. Alejandro trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Era asesor financiero, pasaba horas en la computadora analizando hojas de cálculo y atendiendo reuniones en línea. Pero siempre hacía pausas para conversar con Sofía, para preguntarle si necesitaba algo, para compartir una taza de café en la terraza. Santiago regresaba de la escuela lleno de historias. Contaba sobre sus amigos, sus maestros, los juegos en el recreo. Y siempre pedía cargar a Mateo, hacerlo reír, mostrarle sus juguetes nuevos. Sofía observaba la interacción entre los dos con el corazón enternecido. Santiago trataba a Mateo como si fuera su hermanito, con cuidado, con cariño, con un amor genuino. Las semanas fueron pasando y Sofía se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de ella. La casa, que al principio era solo un refugio temporal, comenzó a sentirse como un hogar. Se sorprendía a sí misma cantando mientras cocinaba, sonriendo sin motivo aparente, sintiendo una ligereza que no conocía desde hacía años. Mateo estaba creciendo bien, ganando peso, desarrollándose. Ya podía sentarse solo, ya se reía a carcajadas, ya estiraba los bracitos cuando veía llegar a Sofía. Una tarde, mientras Sofía doblaba ropa en la sala, Santiago se le acercó con una expresión seria en el rostro. Se quedó parado un momento, solo observándola.
Sofía dejó lo que estaba haciendo. ¿Todo bien, Santi? Santiago se mordió el labio inferior dudando. Luego dijo en voz baja: Sofía, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Te vas a ir? Sofía sintió que se le encogía el corazón. Se agachó hasta quedar a la altura del niño y tomó sus manitas. ¿Por qué preguntas eso? Porque dijiste que solo te ibas a quedar un tiempo. Y no quiero que te vayas. Me gusta que estés aquí. Me gusta que esté Mateo aquí. Es como si fuéramos una familia de verdad. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Atrajo a Santiago hacia ella en un abrazo apretado. A mí también me gusta estar aquí, Santi. Mucho. Entonces te puedes quedar. Para siempre. Sofía no supo qué responder. Quería decir que sí. Quería prometerle que se quedaría. Pero el miedo a crear expectativas, el miedo a encariñarse y luego perderlo todo, la detenía. Así que solo apretó a Santiago con más fuerza y susurró: Vamos a ver, ¿sí? Santiago asintió, pero Sofía pudo sentir su tristeza, y eso le dolió más de lo que imaginaba. Esa noche, después de que Santiago se durmió y Mateo estaba tranquilo en la cuna, Sofía y Alejandro se sentaron en la terraza con una taza de té. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de cosas no dichas. Fue Alejandro quien rompió el silencio. Santiago me preguntó hoy si te vas a ir. Sofía suspiró. A mí me preguntó lo mismo. ¿Y qué le respondiste? La verdad que no lo sé. Alejandro se quedó en silencio por un momento, observando las estrellas en el cielo nocturno. Sofía, ¿puedo contarte algo? Claro. Antes de que llegaras, esta casa era silenciosa, demasiado silenciosa. Santiago y yo vivíamos una rutina automática. Yo trabajaba, él iba a la escuela, cenábamos en silencio, veíamos la tele y nos dormíamos. Era como si solo estuviéramos existiendo, no viviendo. Sofía lo escuchó atentamente. Cuando ella se fue hace 3 años, fue como si la vida se hubiera ido con ella. Santiago era muy pequeño, pero sintió la ausencia. Y yo no sabía cómo llenar ese vacío. Alejandro se detuvo, respiró hondo y continuó. Pero cuando tú llegaste, todo cambió. La casa se llenó de sonidos, de risas, de música, de vida. Santiago volvió a ser un niño, y yo volví a sentir que valía la pena despertarme todos los días. Sofía sintió un nudo en la garganta. Alejandro, no tienes que decir nada ahora, la interrumpió suavemente. Solo quería que lo supieras. Tú y Mateo no son una carga, son una bendición. Y si por mí fuera, pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Sin plazos, sin condiciones. Simplemente, quédense. Sofía sintió las lágrimas correr, pero esta vez eran lágrimas de pura emoción. Miró a Alejandro, al hombre que había salvado a su hijo, que le había abierto su casa, que le había ofrecido una segunda oportunidad sin pedir nada a cambio. Y por primera vez, Sofía se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde no estaba sola, donde Mateo tenía una familia, donde ella tenía un lugar al que llamar hogar. Gracias. Fue todo lo que pudo decir, pero estaba cargado de todos los sentimientos que no sabía nombrar. Los días continuaron pasando. Sofía fue ganando confianza. Empezó a cocinar platillos más elaborados. Descubrió que tenía talento para los postres. A Santiago le encantaba cuando hacía pastel de chocolate y Mateo ya estiraba las manitas cuando veía la cuchara. Alejandro elogiaba todo, siempre con esa sonrisa discreta que hacía que el corazón de Sofía se acelerara sin que ella entendiera bien por qué. Las conversaciones entre Sofía y Alejandro se fueron haciendo más profundas. Compartían historias del pasado, miedos, sueños. Sofía le contó sobre su infancia en los orfanatos, sobre la sensación de nunca pertenecer a ningún lugar, sobre el padre de Mateo que había desaparecido. Alejandro le habló de la esposa que había perdido, de lo difícil que fue criar a Santiago solo, del luto que todavía cargaba, pero que estaba aprendiendo a transformar en gratitud por los momentos que tuvieron.
Una noche Alejandro habló de su esposa con más detalle. Se llamaba Beatriz, era maestra de literatura, amaba los libros, el café cargado y la música clásica. Era alegre, intensa, llena de vida. Cuando nació Santiago dijo que era el día más feliz de su vida. Sofía escuchó en silencio, respetando el recuerdo. Tuvo una complicación de salud repentina cuando Santiago tenía 4 años. Fue todo muy rápido, ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. De repente estaba ahí, sonriendo, haciendo planes, y al día siguiente ya no estaba. Alejandro se secó los ojos discretamente. Fue muy difícil, para mí y para Santiago, pero con el tiempo aprendimos a vivir con la ausencia, a honrar su memoria siguiendo adelante. Sofía le tomó la mano. Parece que era increíble. Lo era, y le habrías encantado. Sofía sintió que se le oprimía el pecho. Era la primera vez que Alejandro hacía una conexión directa entre su esposa y ella, y eso significaba algo importante. Conforme pasaba el tiempo, Sofía se dio cuenta de que sus sentimientos por Alejandro estaban cambiando. Ya no era solo gratitud, era algo más profundo. Se sorprendía a sí misma esperando ansiosa el momento en que él llegaría, sonriendo cuando elogiaba su comida, sintiendo el corazón acelerarse cuando sus manos se rozaban por casualidad. Y tenía miedo, mucho miedo. Miedo de sentir algo que no fuera correspondido. Miedo de arruinar la armonía que habían construido. Miedo de perderlo todo. Pero Alejandro también estaba cambiando. Sofía lo notaba en las miradas que le lanzaba cuando creía que ella no lo veía. Lo notaba en la forma en que siempre encontraba un motivo para estar cerca de ella. Lo notaba en la amabilidad que iba más allá de la hospitalidad. Un domingo por la tarde, mientras Mateo dormía y Santiago estaba en casa de un amigo, Sofía y Alejandro estaban en la cocina preparando la comida juntos. Trabajaban en sincronía, como si lo hubieran hecho durante años. Sofía cortaba las verduras, Alejandro sazonaba la carne. De repente, Alejandro empezó a reír. ¿De qué te ríes? De nosotros, respondió. Parece que llevamos toda la vida haciendo esto. Sofía sonrió. Es verdad, es extraño lo natural que se siente todo. No es extraño. Alejandro dejó de mover la olla y la miró. Es perfecto. El corazón de Sofía dio un vuelco. Lo miró, vio la sinceridad en sus ojos y sintió que algo estaba a punto de cambiar entre ellos. Alejandro dio un paso hacia ella, dudando. Sofía, necesito decirte algo. Sofía contuvo la respiración. Dime. No lo planeé. No esperaba que pasara. Pero pasó. Y ya no puedo fingir que no lo siento. Respiró hondo y continuó. Me enamoré de ti. Sofía sintió que el mundo se detenía. Las palabras resonaron en su mente, llenando todos los espacios vacíos que había cargado durante tanto tiempo. Alejandro, si no sientes lo mismo, está bien. Lo entenderé. Y esto no cambiará nada entre nosotros. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que lo supieras. Sofía sintió que las lágrimas asomaban. Dio un paso hacia él con las manos temblorosas. Yo también me enamoré de ti. Alejandro sonrió, una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Le tomó las manos entrelazando sus dedos. ¿En serio? En serio, rió Sofía entre lágrimas. Tenía miedo de admitirlo, miedo de arruinarlo todo, miedo de que no sintieras lo mismo. Alejandro la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo apretado. Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos acelerados de su corazón, y por primera vez en la vida se sintió en casa, no en una casa física, sino en un lugar dentro del pecho de alguien, un lugar al que pertenecía. Se quedaron así por largos minutos, solo abrazándose, sintiendo la conexión que había crecido entre ellos. Cuando se separaron, Alejandro le tomó el rostro con ambas manos. Quiero que te quedes, no como una huésped, sino como parte de esta familia, tú y Mateo. Sofía asintió, las lágrimas cayendo sin parar. Quiero quedarme. Y sellaron ese momento con un beso, suave, lleno de promesas, lleno de esperanza.
Era el comienzo de algo nuevo, algo verdadero, algo que ambos habían deseado sin atreverse a creer que era posible. Capítulo 4. Los días siguientes fueron mágicos. Sofía y Alejandro ya no ocultaban sus sentimientos. Intercambiaban miradas cómplices durante el desayuno, se tomaban de la mano cuando creían que nadie los veía, compartían sonrisas que decían más que 1000 palabras. Santiago notó el cambio de inmediato, y su felicidad era imposible de ocultar. Saltaba por la casa, cantaba en voz alta, los abrazaba a los dos con fuerza cada vez que podía. Mateo también parecía sentir la energía positiva, se reía más, jugaba más, estaba cada vez más despierto y curioso. La casa, que antes vivía en un silencio melancólico, ahora rebosaba de vida. Sofía cantaba mientras cocinaba, canciones antiguas que aprendió en su infancia en los albergues. Santiago corría por los pasillos con Mateo en brazos, enseñándole al bebé a jugar. Alejandro trabajaba en su estudio, pero siempre con la puerta abierta, solo para escuchar los sonidos de la familia que se había formado a su alrededor. Un sábado por la mañana, mientras Alejandro llevaba a Santiago a su partido de fútbol, Sofía aprovechó para arreglar la casa. Mateo estaba en el corralito de la sala, jugando con bloques de colores, y Sofía decidió limpiar el estudio de Alejandro, algo que él siempre hacía solo, pero en lo que ella quería ayudar. Limpió los muebles, organizó los libros en el librero, y fue entonces cuando, al mover una pila de documentos, una foto enmarcada cayó al suelo. Sofía se agachó para recogerla, y cuando miró la imagen sintió que se le detenía el corazón. Era la foto de una mujer hermosa, de cabello castaño ondulado, sonrisa radiante, sosteniendo a un bebé pequeño en brazos. Estaba sentada en una cafetería, con una taza de capuchino en la mesa. Sofía conocía ese rostro, conocía esa sonrisa, conocía esa cafetería. Los recuerdos llegaron como una avalancha. 5 años atrás, Sofía trabajaba como ayudante en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Era su primer trabajo fijo después de salir del último albergue. Limpiaba mesas, lavaba trastes, servía agua. Era invisible para la mayoría de los clientes. Pero había una mujer que siempre la notaba. Una mujer elegante, de sonrisa amable, que llegaba todos los jueves a media tarde, pedía un capuchino con canela y se quedaba allí 1 hora, leyendo libros gruesos o corrigiendo exámenes. Beatriz. Sofía se acordaba de ella. Se acordaba porque Beatriz era diferente. Siempre decía buenos días, siempre agradecía, siempre dejaba propina aunque no fuera necesario. Y cuando Beatriz apareció un día con un bebé en brazos, Sofía recordó haber sentido una punzada de envidia. Envidia de esa mujer que lo tenía todo. Belleza, educación, una familia, una sonrisa que iluminaba el lugar. Sofía recordaba haberle servido agua a Beatriz ese día, haber mirado al bebé y comentado que era hermoso. Beatriz había sonreído y dicho, «Gracias, querida, es mi vida entera». Y ahora, sosteniendo esa foto en sus manos, Sofía lo entendía todo. Esa mujer era la esposa de Alejandro, ese bebé era Santiago, y ella, Sofía, se había cruzado en su camino años antes, sin saber que un día estaría allí, en esa casa, amando a ese hombre, cuidando de ese niño. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que Sofía no sabía explicar. Era como si el universo hubiera conspirado para llevarla hasta allí. Como si Beatriz, de alguna manera, hubiera plantado una semilla de amabilidad en el corazón de Sofía años atrás, y ahora esa semilla hubiera florecido en algo más grande. Sofía oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Alejandro y Santiago habían regresado. Rápidamente se secó las lágrimas, pero todavía sostenía la foto cuando Alejandro entró en el estudio. Él se detuvo al verla, notó la foto en sus manos y su expresión cambió. «¿Sofía? ¿Está todo bien?» Sofía lo miró con los ojos todavía brillantes. «Alejandro, necesito contarte algo». Él se acercó, preocupado. «¿Qué pasa?» Sofía respiró hondo y le mostró la foto. «Yo la conocía.
No personalmente, pero yo trabajaba en una cafetería a la que ella iba siempre. Hace unos 5 años. Me acuerdo de ella. Me acuerdo de haberte visto a ti y a Santiago cuando él era un bebé. Alejandro tomó la foto, miró la imagen y luego a Sofía, procesando la información. ¿Trabajabas en el Café Aroma? Sí, era mi primer trabajo. Alejandro soltó una risa incrédula. Beatriz amaba ese lugar. Iba todas las semanas. Decía que era el único lugar donde podía trabajar en paz. Sofía asintió, las lágrimas volviendo. Siempre era amable conmigo. Siempre. Yo era invisible para todos, pero ella siempre me veía, siempre agradecía, siempre sonreía. Alejandro se sentó en la silla, todavía procesando la coincidencia. Esto es increíble. Lo sé, dijo Sofía sentándose a su lado. Parece cosa del destino, ¿no crees? Alejandro la miró, con los ojos llenos de emoción. Beatriz siempre decía que el universo tenía una forma de juntar a las personas correctas en el momento correcto. Nunca creí mucho en eso, pero ahora crees. Ahora creo. Le tomó la mano. Tal vez ella te vio, sintió algo, plantó una semilla de amabilidad que te trajo hasta aquí, hasta nosotros. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Creo que ella lo aprobaría. Nosotros juntos. Alejandro le besó la coronilla. Estoy seguro de que sí. Esa tarde, Sofía y Alejandro le contaron la historia a Santiago, mostrándole la foto, explicando la conexión improbable que los unía. Santiago quedó fascinado. Sostuvo la foto con cuidado, miró a la madre que había perdido y luego miró a Sofía. Entonces conociste a mi mamá. La conocí, era maravillosa. Santiago sonrió, una sonrisa triste pero llena de gratitud. Creo que ella te mandó con nosotros. Sofía sintió que se le encogía el corazón. Puede ser. Santiago abrazó a Sofía con fuerza. Quiero que seas mi mamá ahora. ¿Se puede? Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró a Alejandro, que asintió con una sonrisa, y luego abrazó a Santiago de vuelta. Me encantaría ser tu mamá, Santiago. Santiago se apartó, con los ojos brillantes de felicidad, y corrió a su cuarto. Regresó segundos después con el dibujo que había hecho semanas atrás, el dibujo de la familia. Se lo mostró a Sofía. Mira, yo ya lo había dibujado, yo, mi papá, tú y Mateo. Ya éramos una familia en mi corazón. Sofía tomó el dibujo, observó las 4 figuras tomadas de la mano y sintió que ese era el momento más importante de su vida. Había pasado años sintiéndose invisible, no deseada, sola, pero ahora, mirando a Alejandro, a Santiago, a Mateo durmiendo en el corralito, finalmente entendió lo que era pertenecer. Las semanas siguientes fueron de pura felicidad. Sofía oficializó su estancia en la casa, no como una huésped, sino como parte de la familia. Ella y Alejandro hablaron sobre el futuro, sobre planes, sobre sueños. Él le sugirió que volviera a estudiar, que buscara realizar sus viejos sueños. Sofía, que siempre quiso ser pedagoga pero nunca tuvo la oportunidad, sintió renacer la esperanza. Alejandro prometió ayudarla, apoyarla en cada paso. Mateo estaba creciendo rápido. Ya podía pararse sosteniéndose de los muebles. Ya decía algunas sílabas sueltas. Ya reconocía a todos a su alrededor. Santiago era el hermano más amoroso que cualquier niño podría desear. Le enseñaba a Mateo a jugar, compartía sus juguetes, protegía al bebé como si fuera un tesoro. La rutina de la casa se estableció de forma natural. Sofía se despertaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Santiago a la escuela, cuidaba de Mateo, estudiaba en línea en sus ratos libres, cocinaba, se encargaba de la casa. Pero no era una carga, era una alegría. Cada tarea la hacía con amor, con un propósito, con la certeza de que estaba construyendo algo sólido. Alejandro trabajaba, pero siempre reservaba tiempo para la familia. Las cenas en la mesa se volvieron sagradas. Conversaban, reían, compartían los acontecimientos del día. Los fines de semana eran para paseos en el parque, idas al cine, tardes de juegos de mesa. Era una vida sencilla, pero
Era todo lo que Sofía siempre había deseado. Una noche, después de que Santiago y Mateo se durmieron, Sofía y Alejandro estaban en la terraza, observando las luces de la ciudad a lo lejos. El silencio entre ellos era cómodo, llenado solo por el sonido distante del tráfico y el canto de los grillos. Sofía rompió el silencio. «¿Sabes? Hace unos meses estaba pedaleando bajo la lluvia, sin esperanza, sin futuro, sin nada. Y hoy estoy aquí, contigo, con Santiago, con una familia». Alejandro le tomó la mano. «Así es la vida. A veces la tormenta trae el sol». Sofía sonrió. «Antes me daba miedo ser feliz, miedo de encariñarme y volver a perderlo todo. ¿Y ahora? Ahora aprendí que vale la pena el riesgo, porque aunque un día todo se acabe, habré vivido, habré amado, habré pertenecido a un lugar». Alejandro la atrajo más cerca. «Nada se va a acabar, Sofía, te lo prometo. Construimos esto juntos y vamos a protegerlo juntos». Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la paz invadir cada célula de su cuerpo. «Te amo, Alejandro. Yo también te amo». Y se quedaron allí, abrazados, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, sabiendo que habían encontrado el uno en el otro algo que ambos buscaban desde hacía mucho tiempo: un hogar, una familia, un amor verdadero. Los meses fueron pasando y la vida continuó su danza natural. Mateo cumplió 1 año y dio sus primeros pasos. Sofía no se perdió el momento. Lo grabó todo, lo compartió con Alejandro, y los tres, Sofía, Alejandro y Santiago, aplaudieron a Mateo como si hubiera conquistado el mundo. Y para ellos lo había hecho. Santiago también estaba creciendo, más maduro, más seguro de sí mismo, más feliz. Llamaba a Sofía mamá sin dudar, sin culpa, sin miedo de traicionar la memoria de su madre biológica, porque entendía, aun siendo un niño, que el amor no sustituye, el amor multiplica. Sofía volvió a estudiar. Consiguió una beca en un curso en línea de pedagogía. Era difícil compaginar los estudios con el cuidado de la casa y los niños, pero estaba decidida, y Alejandro estaba a su lado, siempre animándola, siempre creyendo en ella. Una tarde de domingo, la familia estaba reunida en la sala. Mateo jugaba con bloques, Santiago dibujaba, Sofía estudiaba en el sofá y Alejandro leía un libro. Era una escena cotidiana, sencilla, pero cargada de significado. De repente, Santiago dejó de dibujar y los miró a todos. «¿Saben que soy el niño más afortunado del mundo?» Sofía sonrió. «¿Por qué, mi amor?» «Porque tengo 2 papás, uno aquí y uno que está en el cielo. Y tengo 2 mamás, una que me enseñó a ser fuerte y otra que me enseñó a ser feliz. Y además tengo un hermanito que es el más chistoso del universo». Alejandro carraspeó, emocionado. «Eres un niño especial, Santiago». «Lo sé», sonrió Santiago. «Y también somos una familia especial». Sofía sintió que las lágrimas asomaban. Miró a Alejandro, que también tenía los ojos llorosos. Entonces extendió los brazos, llamándolos a todos para un abrazo colectivo. Alejandro y Santiago se acercaron. Mateo gateó hacia ellos, y los 4 se abrazaron en medio de la sala. Era un abrazo que lo sellaba todo, que lo confirmaba todo, que lo celebraba todo. Sofía, la joven madre que pedaleaba bajo la lluvia sin esperanza, ahora estaba abrazada a su familia. La familia que el destino había tejido con hilos improbables, pero con un amor verdadero e inquebrantable. Esa noche, después de que todos se durmieron, Sofía regresó sola a la terraza. Miró al cielo, a las estrellas que brillaban intensamente, y susurró un agradecimiento. Agradeció por la tormenta que la llevó hasta allí. Agradeció por Alejandro y Santiago. Agradeció por Mateo. Agradeció por Beatriz, que aún sin saberlo, había plantado una semilla de amabilidad que floreció en amor. Y entonces Sofía lo entendió. La vida no está hecha de destinos predecibles, está hecha de encuentros improbables, de manos extendidas, de corazones abiertos, está hecha de tormentas que traen el sol, está hecha de caídas que se transforman en vuelos. Sofía había pasado toda su vida buscando un lugar al que pertenecer, y ahora finalmente lo había encontrado.
No, en una dirección, no en una casa física, sino en el corazón de una familia que la eligió tanto como ella los eligió a ellos. Y esa noche, bajo las estrellas de la Ciudad de México, Sofía finalmente se permitió creer. Creer que merecía esa felicidad, creer que era suficiente, creer que estaba en casa. El silencio de la noche fue interrumpido por la voz de Alejandro, que se había despertado y la había buscado. ¿Todo bien? Sofía se giró sonriendo. Todo perfecto. Alejandro se acercó, la envolvió en sus brazos y juntos se quedaron allí observando la ciudad que Washington había sido escenario de tanta lucha, pero que ahora representaba un nuevo comienzo. Gracias por haber parado el coche ese día, susurró Sofía. Alejandro le besó la frente. Gracias a ti por haber aceptado entrar. Y allí, en ese abrazo, Sofía supo que había encontrado no solo un hogar, sino un propósito. Ya no era la niña invisible de los orfanatos. Era Sofía, mamá de Mateo, mamá de Santiago, compañera de Alejandro. Era amada, era vista, era importante. La tormenta había pasado, y en su lugar había florecido un jardín donde el amor crecía fuerte, donde la esperanza nunca moría, donde la familia era la raíz que lo sostenía todo. Sofía finalmente estaba en casa, y esa casa no tenía paredes, tenía abrazos, tenía risas, tenía amor, tenía pertenencia. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en una vida construida juntos. Una vida donde cada mañana era una celebración, donde cada cena era un momento sagrado, donde cada noche era una promesa renovada de que, sin importar lo que viniera, estarían juntos. Y cuando Sofía miraba hacia atrás, a la joven que pedaleaba desesperada bajo la lluvia, ya no sentía dolor. Sentía gratitud, porque esa tormenta la había llevado hasta aquí. Esa caída casi fatal resultó en el mayor regalo que podría haber recibido, una familia. Mateo creció fuerte y sano, siempre rodeado de amor. Santiago se convirtió en un adolescente responsable y amable, que nunca olvidó la lección que Sofía le enseñó, que la familia no se trata de sangre, se trata de elección. Alejandro y Sofía construyeron una relación sólida, basada en el respeto, el amor y la complicidad. Y cada vez que llovía, Sofía miraba por la ventana y sonreía, porque sabía que las tormentas no venían para destruir, venían para limpiar el camino, para preparar el terreno, para regar las semillas que un día florecerían en algo hermoso. La historia de Sofía es la historia de tantas personas que luchan, que caen, que se levantan, que insisten. Es la historia de quien no se rinde, aun cuando todo parece imposible. Es la historia de que el amor puede surgir en los lugares más improbables, de que la esperanza nunca muere, de que una mano extendida puede cambiar una vida entera. Y mientras Sofía, Alejandro, Santiago y Mateo vivían sus días con amor, risas y complicidad, la Ciudad de México continuaba su ajetreo caótico. Pero dentro de esa casa, en el corazón de esa familia, había paz, había amor, había un hogar. Sofía había aprendido la lección más importante de todas, que no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas perdido, no importa cuántas veces te hayas caído. Lo que importa es que sigas intentándolo, porque en algún lugar hay personas esperando para abrazarte, hay un hogar esperando para recibirte, hay un amor esperando para encontrarte. Y cuando eso sucede, cuando finalmente encuentras tu lugar en el mundo, entiendes que cada tormenta, cada caída, cada lágrima valió la pena, porque te trajo hasta allí, hasta donde siempre debiste estar. Sofía estaba en casa, y no había lugar en el mundo donde prefiriera estar.